En primer lugar quisiera agradecer a la Casa de la Literatura, siempre un lugar tan acogedor para nosotras las escritoras y para nosotros en general los lectores. Y también, por supuesto, a Giovanna, a Sandro por organizar este homenaje nunca tardío a Carmen Ollén. Y bueno, también quisiera, por supuesto, antes de, digamos, poder leer lo que he escrito, agradecer a Carmen, ¿no? Agradecer su persistencia en la fe de la escritura y de la lectura. O sea, no, creo que Carmen es alguien que nos ha enseñado que no puede haber un lado sin el otro, ¿no? Que la pasión por la escritura es también pasión por leer, ¿no? Por el descubrimiento, por lo nuevo, por lo ajeno, por lo lejano, por lo cercano. Y en esa, digamos, persistencia y fe en la lectura también se muestra la acción aguerrida por lo escritural, ¿no? Por atravesar el goce, el dolor y por conjugar en ese acto esa pulsión de vida y muerte que es la que nos lleva hacia adelante en cualquier camino, ¿no? De hecho, la metáfora de la tauromaquia que ha planteado Giovanna ahora a mí se apresta contra nosotros, ¿no? O sea, que debemos enfrentar la obra de Carmen como un animal bello y fiero. Y bueno, quería comentar, antes de comenzar a leer lo que he escrito, que hace un tiempo Betsabe Guamán, Mariela Dreyfus y yo estamos tratando de sacar adelante, ojalá que ya se concrete pronto, un libro de ensayos sobre la obra de Carmen, que incluiría también una entrevista, una antología personal y algunas fotografías. Digamos, esto que nos han entregado es realmente hermoso y justamente esa es la idea, ¿no? Poder presentar en un solo tomo conjunto de estudios sobre la obra de Carmen, que incluyen textos de Giovanna, de Susana Ray, de Violeta Barrientos y bueno, de muchos otros autores, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que yo espero, y también vamos a incluir, por supuesto, la introducción a Por qué hacen tanto ruido de Blanca Varela, con permiso de Vicente de Cislo, para poder hacer, digamos, un tomo que nos pueda ayudar también a navegar a través de este animal bello y fiero, ¿no? También quisiera, yo voy a hablar de la poesía, pero no puedo dejar de decir que yo soy una fanática, admiradora también de la prosa de Carmen, sobre todo de Por qué hacen tanto ruido. Por qué hacen tanto ruido fue verdaderamente un texto deslumbrante, extraño, más allá de los géneros, entre uno y otro, entre lo autobiográfico y no autobiográfico, entre lo confesional, pero también con ficción. Es un texto que cuando uno lo lee verdaderamente produce una conmoción, ¿no? Y ese es el objetivo de la literatura, ¿no? O sea, el objetivo de la literatura tiene que ser conmocionar, ¿no? Incluso tanto que podemos tener miedo incluso de leer los textos, ¿no? Eso sucedió conmigo en el caso de Una muchacha bajo su paraguas, aunque por supuesto la novela es también otra de las que me ha encantado mucho y por la impronta que está detrás de esa novela, ¿no? Que es la lucha de una mujer que se abre campo en un espacio tan difícil como es el espacio europeo, haciendo de todo lo que se tiene que hacer.
¿no? O sea, trabajando, luchando, leyendo, escribiendo, pensando, reflexionando y bebiendo. Bueno, ahora sí quisiera, digamos, leerles una hipótesis que tengo de lo que es la poesía de Carmen, ¿no? En los años 80, o los años 80, son recordados como los años del inicio de la penetración del neoliberalismo, ¿no? Como doctrina en América Latina. Es decir, los años de la gran reacción, ¿no? Ante las propuestas utópicas de los años anteriores, de los 60 y los 70. En esta década se denuncian las ilusiones revolucionarias y se asume un cierto pragmatismo, ¿no? Que viene en una especie de resignación ante el capitalismo planetario, como lo diría Alain Badiou. No se puede poner en duda esta interpretación, ¿no? De la visión de los 80 como los iniciadores del status quo mundial actual, pero creo que sí podría percibirse muchos matices, sobre todo desde nuestro país, desde el Perú, ¿no? Definitivamente para los peruanos y para las peruanas los años 80 fueron sumamente intensos, de vivencias literalmente al borde del abismo. Para las mujeres que tímidamente ingresábamos en las universidades con pretensiones de entrar también a la literatura, en esa época fueron años de contrastes radicales. En mi caso concreto lo fueron de manera profunda también porque además frecuentaba diariamente los dos aspectos más antagónicos de la educación superior peruana, ¿no? Ya lo dijo Sandro, ¿no? Yo estudié Derecho en la Universidad de Lima y Literatura en San Marcos, entonces era realmente una situación bipolar, ¿no? Ir de un espacio tan cerrado, privilegiado y de una carrera tan, bueno, pragmática y en ese entonces que yo detestaba, pero bueno, finalmente me ha servido para hacer lo que hago hoy en día, que es defender los derechos humanos, ir al otro mundo, ¿no? Además que era al otro lado de la ciudad. Yo recuerdo que me subí en un Ícarus en esa época, iba por toda la calle Prado y después llegaba a San Marcos, ¿no? Donde era, wow, o sea, donde estaba, como diría Leas, el Perú hirviente, ¿no? Realmente. Está entre este espacio, ¿no? De esta universidad de tendencias neoliberales y pensamiento pragmático y elitista, y ir a la otra universidad, la universidad pública más grande del Perú, tomada en esos años por los grupos de estudiantes más radicales, incluyendo, por supuesto, sectores de Sendero Luminoso, bueno, Cercano, Cayalta, etc., ¿no? Fueron a su vez años de incertidumbre, ¿no? De hiperinflación, de paquetazos, de represión, de terrorismo, de asesinatos, de desapariciones, ¿no? Pero también fueron años de gran intensidad artística, ¿no? En los cuales aparecieron grupos de música subterránea, conciertos en los que se coreaba, y caería muy bien hoy en día en realidad, sucio policía verde, a la vista incluso de los efectivos policiales, grupos radicales de poetas marginales, ¿no? Cloaca, ya había quedado un poquito atrás Hora Cero, ¿no? En los 70, pero por supuesto todavía estaba vigente, pero estaba Cloaca, efímeramente, pero muy rotundo, Noble Caterva, también me acuerdo, y otros, ¿no? Y artistas plásticos de vocación contestataria, ¿no? Que optaron por la experiencia como un total, compartiendo pinceles y vivencias, como por ejemplo los artistas del grupo Huayco. La escena era radical, ¿no? Contrastada, heterogénea, y no se inclinaba tan fácilmente la cerviz ante el capitalismo global. De hecho, varias mujeres de mi generación aún purgan condena en cárcel por, equivocadamente, a mi parecer, levantar no solo la cabeza, sino también las armas, ¿no? Eran tiempos densos. En ese contexto aparece en 1981 Noches de Adrenalina, de Carmen Moyano. El libro de poesía de una mujer de clase media, ilustrada, universitaria, casada con uno de los poetas más radicales del momento, gregario y afroperuano, y lo remarco también expresamente porque es necesario tener en consideración esta condición en una sociedad tan absurdamente racial y discriminadora como la nuestra, ¿no?
Y este texto, Noches de Adrenalina, se convierte en algo inclasificable y por lo tanto ansiosamente empaquetable, como lo ha dicho Giovanna hace un momento, ¿no? Noche de Adrenalina es la bitácora, ¿no?, existencialista de una bella subdesarrollada en París, que viajó como la esposa del poeta y que descubre que la historia no está de su lado. Pues mientras el esposo detecta nuevas formas estéticas y teclea con furia sus poemas, ella, con pluma en mano, debe trabajar para ayudar a la supervivencia y de la misma manera como lo hacen todos los inmigrantes pobres como una empleada doméstica. Y aun cuando en sus ratos libres leía a los filósofos como Bataille y Léris, su condición no era en ese momento la de un intelectual, sino la de una proletaria. Y creo que este punto de partida de una visión diferente del exilio parisino en la literatura latinoamericana es un punto clave para hablar de la obra y de la génesis de la obra de Carmen Moyano. Noche de Adrenalina es la versión densa y descarnada de dos clases de migración, la que vive una latinoamericana en París y Menorca, pero también aquella de la mujer que aprende dolorosamente su cuerpo, el deterioro que implica ese paso repetitivo y constante hacia la muerte. Por eso el libro empieza con esos versos tan fisiológicamente poéticos, ¿no? Tener 30 años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. Dolencias al margen, nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. El tópico existencialista de los filósofos franceses, que hoy menciona más con displicencia que con fervor en estos versos, cobra una dimensión fisiológica que demanda del lector o de la lectora otra entrada a la reflexión sobre la identidad y la persona. Estamos, por lo tanto, migrando conceptualmente también, ¿no? En tanto que migrar es atreverse a traspasar los bordes, y de alguna manera en este libro la autora llega a atravesar límites delineados rigurosamente por los cánones tradicionales, no solo de la estética y de la filosofía contemporánea, sino también de la normatividad válida para entender y aprender los goces de las mujeres. Por ejemplo, la traslación de un cuerpo significa un corte, se vuelve a hacer, y lo que nos ocurre aquí no nos hubiera ocurrido allí. Como se puede observar por estos ejemplos concretos, Noches de Adrenalina no es un libro de poesía erótica, ¿no? Eso es lo que yo creo. A pesar de que mencione constantemente bulbos, cavidades, partes íntimas y todo tipo de poses explícitas o situaciones, digamos, radicales, ¿no? Desde el fetichismo, por ejemplo, hasta las grandes pasiones de Masón. En realidad, todos estos referentes cobran sentido en la medida que el libro es una increíble exploración de la condición humana de una mujer. Por eso la insistencia no solo en los espacios corporales del placer, sino sobre todo del dolor, de la enfermedad, de la higiene e incluso de la falta de higiene, pero como el espacio donde se instituye una forma diferente de ser. Cito, por ejemplo, cuando el texto dice: la suciedad de las partes, regocijo de los genitales, ¿no? Es también una manera de entender una contracultura del sexo que se enarbola y exagera por este cuerpo, adrede, obviamente, como una acción escritural. Asimismo, el acto sexual es cuestionado minuciosamente, ¿no? Desde todos los ángulos, incluso los estéticos. Cito: ¿dónde radica la belleza? ¿En la consumación de unos frescos senos o en la felación? Pero lo que se pone en juego en este libro es la violencia con la que Carmen Moyé opone la libertad del sexo y el cuerpo frente a cualquier práctica diaria que aprisione al ser en su carnalidad, sobre todo si se trata de prácticas de dominación masculina. Por eso mismo, en la medida que, cito, esta es una de las que más me gustan, un cuerpo que sufre insoportablemente exige, al margen del sistema solar y las estrellas, su liberación inmediata.
La narradora se aferra a un cierto regusto sádico, tal vez, para enaltecer el cuerpo, atravesando todas las cerraduras del mismo. En este libro se desconstruyen las coordenadas de la micropolítica que atraviesa los cuerpos, sobre todo los cuerpos femeninos. Se pone en evidencia pues el rol que cumplen fluidos, dientes, excrementos. Y asimismo las relaciones intercorporales que dividen a las personas a partir de, cito también, la pose es el esquema que traduce la manera de constituirse en los de arriba o los de abajo. Pero claro, o sea, los de arriba, los de abajo, la dominación, la represión, la subalternidad, quién habla, quién no habla, y ella, el yo femenino, que es este yo que maneja la estructura del libro en su totalidad, es el yo que irrumpe y grita, y menciona y nombra, y eso no es fácil. Por lo tanto, podemos afirmar que el libro propone una exploración de lo corporal como locus de la construcción de una identidad diferente y completamente ajena al statu quo del yo poético en la tradición literaria universal. El libro propone un sujeto otra, pleno, más allá del sujeto femenino domesticado. Cito, por ejemplo: me es preciso salir y abandonar estos recuerdos de la infancia, escoger una palabra que defina un ánimo invadido de sopor. El tedio es esta inmovilidad para pensar en algo menos que nosotros. Escojo la desnudez. La autora escoge la desnudez y no la sombra, ni la musa, ni la huella de un neutro universal. El libro plantea un quiebre doloroso y además radical que la crítica de nuestro país lamentablemente no supo asumir como acontecimiento, en tanto cambio radical e instauración de un sujeto otra, y que más bien a partir de sus interpretaciones le dio la condición de simulacro, de falso acontecimiento, precisamente en la línea de domesticación, ¿no? Todo lo que fue domesticado, ¿no? Todo lo que fue toreado, como ha mencionado Giovanna, ¿no? Con el método de permitirle un habitáculo en la estructura, incluso bajo apariencias femeninas radicales como el erotismo. Sin embargo, esta concepción de la presencia de la mujer en el mundo literario androcéntrico está totalmente domesticada y despojada de su condición de sujeto otra. Hablando de Mallarmé, el filósofo Alain Badiou sostiene que la poesía siempre está sometida a la acción. Dice Badiou lo siguiente: ya que el sentido del texto depende de lo que declaremos que ahí se ha producido. Por eso mismo es fundamental, creo yo, declarar que ahí se ha producido precisamente el paso de lo singular a lo múltiple, que es contado por una, pero que es múltiple en tanto posibilidad de apertura a la instauración de un sujeto otra. Este pequeño texto de homenaje a nuestra querida Carmen Ollé se propone también organizar una fidelidad a ese acontecimiento, en el encuentro de lo múltiple en la una, y por lo tanto ser una intervención. Un sujeto otra no es solo una presencia que acompaña al sujeto poético de la literatura peruana, sino que ha sido y es una disrupción en una ontología, y esas son palabras mayores. Carmen Ollé señala en un texto de análisis de otros poetas de los años 80 lo siguiente: el cuerpo, el deseo y la muerte en la poesía de los años 80 se presentan como un laberinto. Los hombres de prensa y los estudiosos de la literatura coinciden en un equívoco: apodar de erótica a una poesía si es escrita por mujeres, sumiendo en una confusión al lector. Porque por un lado se piensa que la poesía erótica es la que nombra el cuerpo, y por otro que ese cuerpo, en su sensorialidad, traduce una poesía menor. Al subvalorar el erotismo, se ha satanizado a la poesía escrita por mujeres, tratándola despectivamente. La tesis es peligrosa: poesía femenina igual a poesía erótica igual a poesía menor. Dicho en un texto ya que tiene algunos años. La ecuación que plantea Ollé como peligrosa lo es sobre todo para la propia institución de lo literario, en tanto que la encierra, la engloba, la vuelve reacia a cambios radicales, su supuesta condición tradicional.
En este sentido, además de constituirle un valor devaluado, ¿no?, los hombres de prensa y la crítica, convierte este espacio de las mujeres en una singularidad a través del simulacro de la poesía erótica femenina, desviando el acontecimiento de una poética a otra manera de decir lo mismo desde un espacio cobijado por la institución, ¿no? Este espacio de lo poético erótico femenino no convoca, sino que recircula a la particularidad en un espacio que no afecta a la estructura. Y lo que yo estoy planteando, en realidad, es que la propuesta de Noches de Adrenalina es tan radical ontológicamente que rompe con la estructura. Eso fue lo que sucedió. Por eso se le cobijó rápidamente en ese habitáculo, ¿no? Pero el mismo texto, incluso rompiendo estos encierros, ha sido poderoso con los años también. El libro Noches de Adrenalina para mí es un sitio de acontecimiento en tanto que toda acción transformadora radical se origina en un punto, que es en el interior de una situación, este acontecimiento puro, ¿no? O sea, Noches de Adrenalina es el punto donde comienza esta ruptura. Y ese punto no proviene de un afuera de la estructura, sino precisamente de la ansiedad por poseer uno de los vacíos de la estructura, ¿no? Y en ese sentido se pertenece a sí mismo. No obstante, a pesar de todas estas pretensiones por organizar un espacio, el vacío que había estado latente durante la casi completa tradición literaria peruana es resignificado a partir del propio libro. Incluso, yo creo, más allá de la propia posición de la autora, que como ha dicho Giovanna, lucha contra Noches de Adrenalina permanentemente por una hora mayor, ¿no? Esta fuerza es tan poderosa que, a pesar de las racionalidades y bien escritas críticas que incluso la misma Carmen sostiene y que he citado líneas arriba, la propia autora no puede emocionalmente rescindir tampoco Noche de Adrenalina, porque es que el texto va más allá de uno, y por eso el gesto de la escritura es ir más allá de tus propios textos. La poesía que publica Ollé después, por ejemplo, Todo orgullo humea la noche, en realidad compuesta por una mayoría de textos en prosa y algunos poemas muy cortos, quizás rezados, no sé, Noches de Adrenalina y otros, es una poesía que se mantiene, digamos, en este nucleado a través de las propuestas fuertes de Noches de Adrenalina, ¿no? Carmen optó por la narrativa, ¿no? La novela en su sentido más restringido, posteriormente la autobiografía novelada, o los textos de técnica mixta, esa mezcla de ensayo, reflexión y ficción, o también sus piezas de teatro no. Y digamos que ante su propio gesto, que abre una multiplicidad para darle cabida a ese sujeto a otra, ella ha planteado su propia fidelidad como una producción que le da vueltas en Una Noche de Adrenalina, pero desde la narrativa. De hecho, como lo ha mencionado también Giovanna, Una muchacha bajo su paraguas, su última novela, es una reflexión en prosa, digamos, de alguna manera paralela a Noches, y bueno, también escrita durante los años del exilio, ¿no? La disposición al desastre que plantea este acercamiento de la bella subdesarrollada, ¿no? Es un gesto de confianza absoluta, no solo en su palabra, sino en su ser, en su existencia, en sus vivencias, que finalmente exceden a toda propuesta anterior de la literatura peruana. Por eso podemos afirmar que el libro y la poesía en general de Carmen Ollé se desborda a sí misma, va incluso más allá de las intenciones explícitas de Carmen Ollé y se convierte en un referente disruptor de un canon asentado en los grandes nombres masculinos de la literatura peruana: Vallejo, Arguedas, Mariátegui o Vargas Llosa. Por eso creo que la intensidad de esta poesía descarnada y encarnada al mismo tiempo no tiene parangón en la literatura peruana anterior. Gracias.